la calidad de la gestión tributaria, que no entiendo muy bien este gasto qué sentido tiene, porque hay interventor, porque hay funcionarios, no tiene sentido. La asistencia técnica económica, esto es una asistencia al interventor que tampoco entiendo cómo puede existir, pero existe. La protección de datos, la página web, la promoción económica, la dirección de obras. En esto de la dirección de obras, por ejemplo, como anécdota diré que cuando se hace el PON, se va a empezar a elaborar el plan de ordenación municipal, no bien, cuando se hacen los dos planes Zapatero, el ayuntamiento, en lugar de con sus técnicos controlar que esas obras que se habían enviado que se iban a hacer, controlar el propio ayuntamiento, contrataron un arquitecto para que la siguiera y les costó 25.000 euros. Esa es una dirección de obras que hacen con frecuencia. Sigo, la informática, los ascensores, los extintores, un elevador de discapacitados, la informática de los directores generales, tienen un propio contrato, las direcciones generales, los alquileres, que hay varios alquileres, los trabajos rápidos y urgentes, esto es una especie que no funciona, además es una especie de brigada que se dedica a hacer las cosas así, las chapucillas urgentes, que también nos cuesta dinero. La ayuda a domicilio, las comidas a domicilio, las corridas de toros, premio de artes plásticas, el canal temático, la emisión del TDT, la taquilla del Quijano, el boletín municipal, la playa del Vicario, que nos cuesta más de 400.000 euros, la grúa y la retirada de vehículos, que lo acaban de unir a la zona azul desde mi punto de vista de una forma ilegal, la zona azul, el transporte urbano, las fuentes públicas, los incendios, el transporte de los abejos, la iluminación de ferias y la alumbrado público. Esto dicho así que es muchísimo y que hay cosas que desde nuestro punto de vista sobran, que no deberían de ser privados, hay algunas que claman al cielo. Luego no solamente que esté privado o no esté privado, es que luego en el contrato, el texto del contrato, luego aparecen, por ejemplo, en el caso del alumbrado público, luego aparecen una serie de cosas que nadie sabe quién controla, pero que supone factura y que también aparece en los jardines. Y es, si hay un exceso, en el caso del alumbrado, por ejemplo, si hay una instalación por una fiesta, por lo que sea, como eso no está previsto inicialmente dentro del consumo, eso se factura a posteriori. Con lo cual, todos los excesos sobre lo previsto se factura después. Como en la normativa sobre contratación del Estado hay un artículo que dice que los contratos privados que hace la administración tienen que estar equilibrados económicamente, eso quiere decir que si la empresa que tiene una adjudicación teóricamente pierde dinero, parte de esas pérdidas, previa información y presentación de una documentación, las sufraga el ayuntamiento. Por ejemplo, el transporte urbano, por ese concepto, nos está costando más de 2 millones de euros cada año, en concepto de equilibrio económico del contrato. Aunque luego se tiren el moco, pero bueno, aunque luego se quieran salir diciendo que si han conseguido que haya más autobuses, en el pliego de la adjudicación hay obligación de renovar la flota en una forma determinada y en un plazo determinado. No le regala nada al ayuntamiento, se lo cobra. El transporte de las casas y de la Poblachuela y de Valverde también estamos pagando una cantidad para que ese transporte se produzca. Y curiosamente no han rebajado, han quitado servicios, antes había una serie de veces que pasaba el autobús, han reducido el número de veces, pero no han reducido la cantidad que se les paga. Entonces, todo ese tipo de cosas que hay en torno a los contratos y que son, si queréis, la letra pequeña, no es ya lo que nos cueste o no nos cueste, sino que nos cuesta mucho más de lo que aparenta, porque todos los años hay modificaciones presupuestarias que luego cuando los presupuestos aparecen, en las que se le ha pagado más de lo que vale el contrato de jardines porque han hecho no sé qué trabajos y los han facturado aparte. Y en el caso del alumbrado, que clama al cielo lo que han hecho, que desde mi punto de vista es ilegal, en la ley base de régimen local, en la ley de haciendas locales, dice que hay una serie de servicios que se pueden cobrar tasas por la prestación de sus servicios. Y hay unos cuantos que están excluidos y que no se puede cobrar ningún precio público por esa prestación.
Uno de ellos es el alumbrado público y otro es la limpieza diaria. Bueno, pues ellos ahora sacan el alumbrado público por una sola razón, porque tienen una deuda tremenda con la Unión Fenosa y no pueden afrontar esa deuda, por lo tanto no pueden guarrear con esta historia que hay ahora de que cambio de suministrador, redujo los precios y tal. Como ellos no lo pueden hacer, se buscan una empresa privada. Y la información que han dado es en gran parte mentira, no en absolutamente, pero en gran parte mentira. Es curioso, antes de sacar el contrato, porque empezaron a hablar de este tema en el año 2010, a una empresa, la EMUPI, le encarga a una empresa que haga una auditoría del alumbrado público de Ciudad Real. Y esa misma empresa que ha hecho esa auditoría, que yo no sé lo que ha costado y que no sabemos quién se lo ha pagado, si EMUPI o el ayuntamiento, es la misma empresa a la que se le ha adjudicado ahora el alumbrado público. Y esa empresa propone en su pliego, las condiciones que ha dicho, que va a reducir el consumo, va a pasar de 2 millones de euros que tenían presupuestados para este año, lo va a dejar en 700 y pico mil euros. Evidentemente, yo no soy técnico, pero yo no creo que el cambio al sistema de LED vaya a suponer rebajar tantísimo eso. Con lo cual, desde mi punto de vista, ¿qué puede ocurrir? Pues que apaguen líneas de farolas y de calles y de historias para ahorrar. Y le entregan, existiendo esa prohibición y algunas otras cosas más, le entregan prácticamente sin pedir nada a cambio, le entregan el servicio a esa empresa privada que va a poder hacer lo que quiera con el alumbrado público. Va a poder negociar con empresas suministradoras, va a tocar el tema de los riesgos, lo puede tocar, lo puede hacer todo. En el caso, por ejemplo, de la zona azul, de lo que le han añadido la grúa, resulta que el ayuntamiento le cede a la empresa 2 camiones grúa y un remolque. Bueno, pues ni siquiera el beneficio que eso le supone a la empresa de no gasto, porque ya lo tiene y se lo den, ni siquiera en el pliego contemplan el que el ayuntamiento pueda tener un beneficio de eso, una disminución del coste, que no lo valoran, no hacen nada. Y en el caso de la grúa, tal como está escrito en el pliego, si es verdad que se lleva a cabo así, quieren convertir a los trabajadores de la grúa, que exigen una plantilla determinada, los quieren convertir en auxiliares de policía. Y en los pliegos no dicen, por ejemplo, que la retirada de un vehículo